Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes, qué bueno que nos están acompañando. En esta ocasión tenemos un invitado súper especial, que es el doctor Rangel Ramírez Fernando, magistrado de circuito. Antes de mencionar su currículum brevemente, porque miren, su currículum son de varias hojas, y yo creo que terminamos primero el currículum y no hemos terminado, y se nos va la hora. Voy a dar lo más importante. El señor magistrado es muy conocido, así que no hay ningún problema. Ahorita vamos a platicar de él. Quiero entrar con una parte general, magistrado, y usted, para irlo leyendo y posteriormente ya darle la palabra, lo presento y le damos la palabra. Con todo gusto. La retroactividad se refiere a la aplicación de una norma o ley a hechos o situaciones ocurridas con anterioridad a su entrada en vigor. En otras palabras, una ley retroactiva es aquella que se aplica a eventos o situaciones que ocurrieron antes que la ley fuera aprobada o publicada. En México, la Constitución establece el principio de retroactividad en el artículo 14, que dice: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón alguna pena que no esté descritada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Este artículo establece que la ley no puede aplicarse de manera retroactiva, especialmente en materia penal, donde se prohíben poner penas que no estuvieran decretadas por una ley exactamente aplicable al delito en el momento de su comisión. Sin embargo, en materia civil, la retroactividad no es absoluta y puede haber excepciones dependiendo de la interpretación judicial. En resumen, el principio de retroactividad en México se encuentra plasmado en el artículo 14 constitucional, que busca proteger a los ciudadanos de la aplicación arbitraria de las leyes y garantizar la seguridad jurídica. El día de ayer se discutió en la Cámara de Senadores y ya pasó. Fue en la Cámara de Diputados, regresó a la Cámara de Senadores, ya le van a publicar. Entonces se dice: la oposición denunció retroactividad encubierta y acusó que la reforma debilita derechos y el juicio de amparo. Hugo Eri Flores Cervantes presentó una reserva que modificó el artículo 3 transitorio, estableciendo que las etapas procesales concluidas que generan derechos adquiridos se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos. Ricardo Monreal defendió la constitucionalidad de la reforma y argumentó que está orientada a que los empresarios y poderosos deudores paguen al erario. La reforma busca fortalecer el juicio de amparo y modernizar los procesos con cambios: interés legítimo, suspensión de actos reclamados, modernización procesal y procedencia de la suspensión. Se prevé la procedencia de la suspensión para descongelar cuentas bancarias relacionadas con el lavado de dinero. La reforma ya está calentita, salió del Senado hoy en la madrugada. Bueno, esto rápidamente, doy esta entrada, señor magistrado, para que presentarlo brevemente. Y ahora sí, doctor Rangel Ramírez Fernando, magistrado de circuito, magistrado retirado, estaba en el 11º Tribunal Colegial en Materia Civil de Primer Circuito. Estudios: cursó la licenciatura en Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se tituló el 30 de marzo del 95 con la tesis Necesidad de agilizar el amparo contra leyes en materia civil ante el juez de distrito, en el caso de un lanzamiento. Maestro en Derecho de Amparo en la Universidad de Tepoztlán. Doctor en Derecho en USEMPER, Centro Universitario Integral. Cursos recibidos, y se los digo, no es broma. Si les digo todo lo que han hecho de cursos, pues ahí me gustaría que nos dijera, aparte de esto, de qué año empezó a trabajar en el Poder Judicial de la Federación. Yo ingresé en el 93 a hacer mi servicio social. Ese mismo año, a finales, obtuve el primer nombramiento. Y de ahí hasta el 15 de agosto de 2025 estuve en la función jurisdiccional. Entonces, ¿serían cuántos años? 32. Bueno, le digo, para terminar esto, así rápidamente: cargos desempeñados dentro del Poder Judicial de la Federación: oficial judicial y actuario judicial en el Juzgado Segundo de Distrito en materia civil en el Distrito Federal; actuario judicial y secretario del Juzgado Noveno de Distrito en materia civil en el Distrito Federal;
secretario del 11º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito, juez noveno de distrito en materia civil en el Distrito Federal, magistrado quinto Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito, magistrado del sexto Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito y magistrado del 11º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Ocupó el cargo de magistrado del circuito a partir de noviembre del 2011. ¿Hasta qué año? Hasta el 15 de agosto de este año de 2025. Pues ya tiene una idea general que no puedo leer todo su currículum porque es intensísimo y preparación. ¿Qué es lo que hace el diferente? Preparación, estudio. Pues yo lo felicito, señor magistrado, y le parece que entremos al tema. Con todo Por favor. Con todo gusto. Adelante, esta es su casa. Muchas gracias, querido doctor. Siempre es un placer estar aquí en esta escuela que también es mi alma mater. Bueno, a platicar de la retroactividad es precisamente, como dijo el señor rector, el artículo 14, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una regla que no prohíbe específicamente la retroactividad. La prohibición estriba en que no es posible aplicar en forma retroactiva una norma general en perjuicio de cualquier persona. Esto significa que en algún contexto y siempre que no se altere la igualdad entre las partes en un procedimiento, esa aplicación retroactiva eventualmente sí va a ser posible llevarla a cabo. Esto lo entendemos también, como nos dijo el señor rector, ordinariamente mucho en temas de normas punitivas, específicamente en el derecho penal o en el derecho administrativo punitivo. Sin embargo, o sancionador también se le conoce. En materia civil, familiar, mercantil, también se ha aplicado, aunque con menos, quizá con menos familiaridad, este tema de retroactividad y también algunos temas de ultraactividad. La retroactividad, como nos decía el doctor Enrique González, es la aplicación de una norma que se acaba de expedir o de exposición o de expedición posterior a hechos para juzgar hechos que ocurrieron antes de la expedición de esta norma general. Por su parte, la ultraactividad es una norma que está vigente aquí, que se deroga o se abroga esta norma general, dependiendo si es solamente un artículo, unos cuantos de ellos, o toda la normativa en general, ¿sí? Y se va a aplicar esta norma que ya perdió vigencia a hechos que se van a juzgar que acontecen con posterioridad. Este fenómeno de la retroactividad o irretroactividad tiene mucho que ver con la forma en que el legislador, al expedir la norma, nos establezca qué reglas se van a dar para su aplicación. Y en ese sentido, bueno, este principio de la prohibición retroactiva de una norma en perjuicio de persona alguna se recoge también en los códigos civiles de todo el país, así como en diversas normativas, entre ellas la propia ley de amparo. Más adelante vamos a platicar de este principio de retroactividad o irretroactividad en la aplicación de la jurisprudencia. Bien, ¿cuál es el problema? Que de repente el legislador, cuando expide una norma general, simplemente establece en los artículos transitorios que esta norma va a entrar en vigor al día siguiente o tantos días siguientes o una fecha específica a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial respectivo de la entidad federativa de que se trate. Esto genera inquietudes porque de repente dice, bueno, ok, dice que entra en vigor. Esto significa que la norma va a ser de aplicación obligatoria a partir de la fecha en que el propio legislador estableció. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el procedimiento que ya está en trámite? ¿Qué norma le vamos a aplicar? ¿Aquella que estaba vigente cuando el procedimiento comenzó o la nueva que viene a veces a sustituir en su integridad esta norma que era con la que se estaba tramitando el procedimiento respectivo? Bueno, ahí la jurisprudencia de la Corte ha hecho varios pronunciamientos y normalmente se habla de los famosos derechos adquiridos o de algo todavía que resulta un poquito más complejo en su comprensión, aunque no es realmente difícil en la práctica, que es la llamada teoría de los componentes de la norma. Normalmente, cuando hablamos de derechos adquiridos, significa que si yo, durante la vigencia de una norma, adquirí dentro del juicio ciertos derechos por virtud de la aplicación de una norma o de la vigencia de esa norma, la derogación de esta norma
y la la entrada en vigor de una nueva norma que la sustituye, no puede privarme de aquellos derechos que yo ya adquirí. Esto es, si la ley me daba la oportunidad de ofrecer ciertas pruebas y la nueva norma me prohíbe el ofrecimiento de estas pruebas, bueno, pues habrá que ver si yo ya ofrecí esas pruebas y ya me las admitieron, la nueva norma que ahora las prohíbe no me puede vedar el derecho que yo ya adquirí de que estas pruebas ya se admitieron y por tanto deben de ser tomadas en cuenta para el dictado de la sentencia respectiva. Pero viene un tema simpático, que es precisamente de los componentes de la norma. Y entonces, conforme a esta teoría explicada desde la jurisprudencia de la Corte, se establece que si aquí está el juicio, aquí va desarrollándose el juicio, y en este momento histórico viene una norma que sustituye, vamos a pensar, la ley de amparo. Veníamos con la aplicación de una ley de amparo. Y en esta fecha viene la nueva ley de amparo. ¿Cómo se va a seguir tramitando el juicio? ¿Ok? Pues la lógica nos diría, si los transitorios no dicen absolutamente nada, bueno, pues yo tendría ciertos derechos de que el juicio de amparo que ya está en trámite continuara con la norma que ya venía aplicándose. Sí, eso sería la regla general, que este juicio que ya comenzó durante la vigencia de una norma, esta norma, pese a perder su vigencia por la reforma, bueno, seguirá aplicándose, se le dará una ultraactividad, precisamente ¿por qué? Porque es la norma que estaba rigiendo este juicio que estaba en trámite cuando ocurrió el cambio legal. Sin embargo, la teoría de los componentes de la norma nos establece, vamos a pensar que en este juicio, si el legislador no dijo absolutamente nada, en cuanto a si la norma anterior, los juicios que estén en trámite seguirán tramitándose conforme a la legislación anterior, o si los juicios en trámite se van a regir ahora con la nueva norma, si no hay ninguna especificidad en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte explica. Vamos a pensar que en este juicio que estaba en trámite, cuando entre en vigor la nueva norma, la parte quejosa no había pedido la suspensión. Entonces, si no ha pedido la suspensión, significa que la persona juzgadora o tribunal no ha hecho pronunciamiento alguno respecto de esta medida cautelar. Por lo tanto, la parte quejosa o la tercera interesada no han adquirido un derecho por virtud del pronunciamiento o no de esa suspensión del acto reclamado. Si la parte quejosa, estando en trámite el juicio de amparo, con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva norma, sí, ya sea que se reforme o ya sea que entre en vigor una nueva norma por completo, si yo ahora como quejoso pido la suspensión, pero esa petición la realizo cuando ya entró en vigor la nueva norma, evidentemente significa que entonces la regla, la norma que se va a aplicar es la nueva. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se está actualizando los supuestos que prevé precisamente la ley. Entonces, si cuando yo pido la suspensión ya está en vigor el nuevo ordenamiento, esta suspensión del acto reclamado que yo solicité debe de regirse con base en esta reforma. Porque cuando inició el juicio, yo no solicité la suspensión. Entonces no me pueden aplicar ahorita una norma. Si el legislador no estableció nada en los transitorios, no me pueden aplicar una norma que ya no está vigente. ¿Por qué? Porque la hipótesis relativa a la forma en cómo se rige la suspensión la estoy solicitando durante la vigencia de la nueva norma. Perfecto. Vamos a una pausa y enseguida regresamos, por favor. Bueno, estamos de regreso y perdón por interrumpirlo, pero está extraordinario esto. Adelante, Maxapa. Muchas gracias. Sí, comentábamos, esta teoría de los componentes de la norma realmente es lo que viene a solucionar en mucho sentido este tema cuando el legislador pudiera ser un poquito ambiguo en los transitorios. El éxito de saber cómo aplicar o no una norma que se acaba de expedir o una reforma al propio ordenamiento, lo primero es vigilar precisamente qué reglas me dio el legislador para la aplicación de esta norma en sus artículos transitorios. Una reforma muy polémica
que fue precisamente la reforma al Código de Procedimientos Civiles para la ahora Ciudad de México y para el Código de Comercio que se expidió en 1996. Y ahí el legislador estableció una regla muy simpática que era novedosa para ese momento, porque en aquel entonces se decía que esa reforma no iba a ser aplicable a crédito alguno que se hubiese contratado con anterioridad a la vigencia de ese decreto. Y esto generó de entrada pues muchas controversias en la interpretación, porque además, bueno, ¿qué se entendía por crédito? Un tema en donde operara precisamente aquellos contratos vinculados con el mercado de dinero, o ¿qué entendíamos por crédito? O crédito lo utilizábamos para este lenguaje legislativo como sinónimo de cualquier obligación, que es un concepto mucho más amplio que lo que pudiera implicar la palabra crédito. Entonces vino la interpretación de la Corte y se llegó a la conclusión, por un tema de acceso a la justicia y mayor protección precisamente en aras de esta disposición del artículo primero constitucional, el artículo 14, primer párrafo de la Constitución, se dijo, bueno, es que si se habla de crédito debe de entenderse toda aquella obligación que se hubiese adquirido con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto. Y en ese sentido, bueno, pues si se trata de un contrato de compraventa o de un tipo de obligaciones de esta naturaleza que se hubiesen contratado antes de la entrada en vigor de este decreto, bueno, entonces hay una ultraactividad. ¿Por qué? Porque la norma que ya se derogó, para efectos de estas obligaciones que se adquirieron, aquí ni siquiera el tema es si había juicio o no había juicio. El juicio podía empezar después de la reforma, pero si se trataba de un contrato o de una obligación adquirida con anterioridad a este decreto, entonces la norma que le era aplicable era la anterior a la reforma. Pero si se trataba de un contrato, de un crédito adquirido con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma, entonces la norma que iba a regir el procedimiento iba a ser la nueva. Todo esto generó una revolución, y entonces el legislador empezó a partir de esa experiencia a ser más específico en cuanto a cómo se iban a aplicar las normas generales a partir de su expedición. Y entonces no debemos extrañarnos que en la actualidad, en algunos ordenamientos, el legislador trata de señalar, en los juicios que estén en trámite a la entrada en vigor de este decreto, se seguirán tramitando quizá en su integridad con la legislación anterior. En otros, a lo mejor el legislador nos dice, esta nueva norma se va a aplicar solo en aquellos aspectos que no se hubiesen aplicado ya en el juicio de origen. Esto es, el legislador trata de alguna manera de aplicar la teoría de los componentes de la norma. Insisto, si estuviéramos en un tema de suspensión del acto reclamado y aquí en este momento se expiden las nuevas reglas conforme a las cuales se va a resolver sobre la suspensión, va a tener mucho que ver qué fue lo que pasó. Si la parte quejosa ya solicitó la suspensión y se la concedieron, el hecho que ahora la nueva norma prohíba la suspensión en un caso específico no puede afectar el derecho adquirido que ya tiene el quejoso de que se le concedió la suspensión, porque esa suspensión se dictó con base en una norma que era vigente y que era válida. La expedición de la nueva norma no puede anular el derecho que ya adquirió al amparo de una norma que estaba vigente. Pero si la suspensión no se había resuelto, no se había solicitado, es más, antes de la entrada en vigor de este decreto, si la suspensión entonces se pide con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto, evidentemente que los componentes de la nueva norma se actualizan al momento en que se solicita la suspensión, y por esas circunstancias será la ley vigente en ese momento la que se debe de aplicar a ese caso concreto, con independencia de que el juicio haya comenzado con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto. En el tema de la jurisprudencia, normalmente la Corte, hasta antes de la entrada en vigor de la vigente ley de amparo, la Corte decía, es que el criterio de no retroactividad en perjuicio de persona alguna no aplica para la jurisprudencia. Por una razón básica, decía la Corte, es que la jurisprudencia no es una ley, no es una norma general. La jurisprudencia solamente obliga a las autoridades jurisdiccionales, y ni siquiera a todas.
Bajo este contexto, si la jurisprudencia está desprovista de este atributo de generalidad, las personas, las autoridades de índole administrativa no están obligadas a acatar esta jurisprudencia, entonces la Corte establecía, pues es que bajo esta circunstancia, la jurisprudencia no puede serle aplicable este criterio de irretroactividad. Sin embargo, esto no implicaba que en algunas situaciones ocurrieran fenómenos importantes. Y hay un tema que es esencial de entender. En algún momento histórico, la Corte resolvió en jurisprudencia definida que el amparo indirecto era improcedente contra la resolución que desestimara o declarara improcedente el incidente o excepción de falta de personalidad que se promovía durante el juicio. La Corte decía, el amparo indirecto es improcedente. ¿Por qué? Porque este no es un acto de imposible reparación y por tanto solo se puede combatir como presunta violación procesal cuando se promueva amparo directo en contra de la sentencia definitiva. ¿Ok? Bajo esta jurisprudencia, aunque yo quejoso promoviera amparo indirecto contra esta resolución que desestimaba mi excepción de falta de personalidad, pues evidentemente el amparo me lo iban a desechar, porque había una jurisprudencia que obligaba al juez de distrito a desecharme la demanda de amparo indirecto. Por esa razón, pues ni siquiera tenía sentido que yo promoviera amparo, porque había jurisprudencia que establecía que mi amparo era improcedente. Sucedió en algunos casos en donde, cuando esta jurisprudencia estaba vigente, pues las partes no promovían amparo indirecto. ¿Para qué si me lo van a desechar? Pero resulta que viene la gran reforma constitucional de 1994, en donde, teníamos un pleno de 21 ministros, ahora cambió a partir de esa reforma a un pleno de 11 personas ministras. Y durante este nuevo pleno, lo que dio inicio a la entonces novena época del Semanario Judicial de la Federación, esa Corte cambia el criterio y establece, ¿qué crees?, que la resolución que desestima la excepción o incidente de falta de personalidad constituye una violación procesal que causa a las partes del juicio una afectación en grado predominante o superior y por ende el amparo indirecto sí procede en su contra. Y esto viene a generar una revolución porque entonces, a partir de la entrada en vigor de esta jurisprudencia, ¿qué pasa con aquellos amparos directos que se promueven contra sentencias que se dictaron después de que esta jurisprudencia se emitió, esta nueva jurisprudencia se emitió, y ahora llegamos al amparo directo y la parte quejosa como presunta violación procesal nos combate la resolución que desestimó su excepción de falta de personalidad? El concepto de violación tendrá que declararse inoperante porque la parte quejosa tendría que haber promovido amparo indirecto contra esa cuestión procesal, porque así lo dice la nueva jurisprudencia. Pues evidentemente que bajo un esquema de interpretación literal diríamos, pues sí, porque esta es la vigencia. Si ya la Corte dijo que la jurisprudencia no está sujeta al principio de irretroactividad porque no es ley, pues entonces tú tendrías que ajustarte a esta nueva jurisprudencia. Sin embargo, ello resultaría violatorio del artículo 14, primer párrafo de la Constitución, porque evidentemente, aunque no sea una norma general, sí se trata de una disposición que deben observar obligatoriamente las autoridades jurisdiccionales, en este caso el juez de distrito y los tribunales colegiados de circuito. Bajo esta circunstancia, no podemos hacerle un juicio de reproche a la persona que en el momento histórico en el que le desestimaron su excepción de falta de personalidad estaba legalmente impedida para promover amparo indirecto, si en aquel momento histórico estaba vigente una jurisprudencia que establecía que el amparo indirecto era improcedente. Por tanto, si ahora, cuando es momento de promover amparo directo, hay una nueva jurisprudencia que dice que contra esa resolución que desestimó la excepción de falta de personalidad del amparo sí procede, no podemos exigirle que se retrotraiga en el tiempo con la aplicación de esta jurisprudencia, esto es, que regresemos al pasado con esta jurisprudencia nueva y le digamos al juez de distrito de aquel entonces, oye, fíjate que en el año tal se va a expedir esta jurisprudencia y entonces por eso vengo a promover amparo. Eso es imposible, es físicamente imposible.
Por esta razón, esto fue moderando el criterio de la retroactividad en la aplicación de la jurisprudencia. En este caso, evidentemente, si aplicáramos la nueva jurisprudencia, sería una aplicación retroactiva en perjuicio de la persona quejosa. Y por esa razón, el legislador, en esta vigente ley de amparo, en el artículo 217, estableció con toda claridad el principio de irretroactividad de la jurisprudencia, ojo, con el mismo componente que el artículo 14, párrafo primero de la Constitución. Quiere decir que la jurisprudencia que se acaba de emitir puede aplicarse para juzgar hechos ocurridos con anterioridad. Sí. ¿Con cuál condición? Pues la Corte estableció varias. Que en este momento histórico en que ocurrieron los hechos, no hubiera una jurisprudencia que hubiera definido la solución de este caso. 2, que no se rompa el principio de igualdad entre las partes. Y 3, que no se deje en estado de indefensión a la parte quejosa. Todo esto precisamente para salvaguardar este derecho fundamental que deriva del artículo 14, párrafo primero de la Constitución. Y entonces, ahora, ¿cómo resolvemos? Porque no es raro ver que de repente el Tribunal Colegiado de Circuito, el Juzgado de Distrito, la propia Corte está por resolver un asunto y antes de resolverlo, bueno, viene una jurisprudencia que es exactamente aplicable al caso concreto. ¿Se puede aplicar? Sí, pero ¿con qué condición? No es un sí absoluto. ¿Con qué condición se puede aplicar esta nueva jurisprudencia que nos resuelve íntegramente el tema? Tenemos que observar si cuando ocurrieron los hechos no había una jurisprudencia, o en este caso cuando ocurrió el acto reclamado, mejor dicho, para efectos del amparo, si cuando se dictó el acto reclamado, no estaba vigente una jurisprudencia que dijera lo mismo. Porque si había una jurisprudencia que resolviera el mismo tema, pero en sentido distinto a la nueva jurisprudencia, se tiene que aplicar la jurisprudencia anterior. Sin embargo, de repente tenemos aquí un conflicto. Recordemos que la jurisprudencia la emiten los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido, la jurisprudencia es piramidal. Esto es, la jurisprudencia solamente se puede aplicar para los órganos jerárquicamente inferiores. Bajo esta circunstancia, entonces, si a la jurisprudencia que regía en el momento de la emisión del acto reclamado era de un tribunal colegiado y ahora la nueva jurisprudencia que establece una nueva disposición es de la Corte, evidentemente que aun cuando esta jurisprudencia sea posterior, por razones de jerarquía, la jurisprudencia que se tiene que aplicar es la de la Corte. Pero si la jurisprudencia anterior era de la misma jerarquía que la nueva, entonces la jurisprudencia con la que se tiene que resolver la controversia es la anterior. Bien, muchas gracias, maestro. Vamos a una pausa. Claro, claro. Y enseguida regresamos. Muchas gracias por seguir atentos. Es un programazo lo que estamos haciendo, ¿eh? Le quiero agradecer públicamente al doctor Rangel, que hay muchos años de conocernos, pero además nos une que somos de la misma escuela de Aragón. Y recuerden ustedes que esta universidad se realizó gracias a puros egresados de la NEP Aragón. Magistrado, yo más quisiera, yo sé que le falta el tema, pero me gustaría tocar, ojalá que lo toque más adelante. ¿Es incondicional? ¿O no es? Su criterio me interesa. Porque ahorita se ha levantado todo el día de ayer, el día de ahora. Híjole, por eso yo le decía, este es un temazo, ¿eh? Pero es una gente que tiene experiencia y que de verdad tiene experiencia con usted. O sea, lo que usted decida, maestro. Muchas gracias. Al contrario, se le van a agradecer mucha gente y no queremos quedar bien con nadie. No, simplemente hablamos de Panclato, si algo tiene, es que derecho. Así que, con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, el transitorio hasta donde yo me quedé establece, y es más, aquí lo traigo, el transitorio, lo que establece, entre otras circunstancias, dice, no lo traigo, dice que esta reforma a la ley de amparo no se va a aplicar en cuanto a aquellos aspectos que ya hayan sido dilucidados en el propio procedimiento
que se encuentre en trámite e incluso se justifica en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque no hace una referencia específica a esta teoría de los componentes de la norma, es evidente que al parecer la intención del legislador es, oye, si cuando ocurre esta reforma hay juicios de amparo en trámite, entonces a esos juicios de amparo le va a ser aplicable la reforma solo en aquellos casos en donde no se haya resuelto al respecto. Solamente en aquellos casos donde no se haya resuelto al respecto un tema en concreto. Efectivo. Si el tema es suspensión, si no se ha resuelto sobre la suspensión, cuando la soliciten y haya que resolver, se va a resolver con base en la nueva legislación. Pero si a la entrada en vigor de esta reforma ya se resolvió sobre suspensión, por la lógica precisamente acorde a esta teoría de los componentes de la norma, a la que implícitamente remite este artículo transitorio, pues significará que lo resuelto respecto de esa suspensión no deberá serle aplicable esta nueva reforma. Y un caso más concreto podría ser, si ya se resolvió sobre la suspensión y se la concedieron a la parte quejosa, y entonces la tercera interesada ahora interpone recurso de revisión contra lo resuelto en la suspensión, y en ese inter que está por resolverse el recurso de revisión, viene esta reforma que ahora establece la prohibición para otorgar la suspensión en un caso específico. Bueno, en mi concepto, pues la norma que se tiene que aplicar es la anterior, porque la suspensión se solicitó y se decretó con base en una normativa que en ese momento estaba vigente. Si esta norma pierde valor legal, lo cierto es que, atento al principio de irretroactividad, esta norma debe de gozar de ultraactividad. ¿Para qué? Para no hacer nugatorio los derechos que ya adquirió la parte quejosa y por tanto no puede ser privada de esos derechos por virtud de una norma que se expide con posterioridad. Entonces me parece que a pregunta expresa, así y a ojo de buen cubero dirían por ahí, me parece que la norma transitoria no sería inconstitucional, ojo, siempre y cuando se aplique a cabalidad acorde a esta teoría de los componentes de la norma. Me parece que entonces el riesgo latente no es en sí el propio ordenamiento transitorio, el propio artículo transitorio. Lo que pudiera resultar inconstitucional es la interpretación y la aplicación que se dé de ese precepto transitorio. Entonces, me parece que las reglas del principio de irretroactividad son muy claras. La Corte ha tenido abundante jurisprudencia y la evolución de esta jurisprudencia ha llegado al caso incluso de decir en materia de amparo, a ver, si contra actos durante el procedimiento procedía el amparo indirecto, porque eran actos que, aunque procesales, generaban una afectación de imposible reparación, afectaban derechos sustantivos, pues lo ordinario es, si no promoviste amparo indirecto en su momento dentro del plazo de 15 días, pues evidentemente hay un consentimiento contra ese acto procesal, precluyó tu derecho para impugnarlo en amparo y ahora no puedes venir al amparo directo a impugnarlo como presunta violación procesal. ¿Por qué? Porque al ser un acto de imposible reparación tenés que haberlo combatido durante el procedimiento a través de la vía indirecta. ¿Qué es lo que hizo la Corte? Y muchos tribunales colegiados e incluso plenos de circuito en aquel entonces, antes del pronunciamiento de la Corte. Pues hubo un principio de progresividad en la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia y se estableció, a ver, estos temas efectivamente envuelven aspectos sustantivos que debieron impugnarse a través del amparo indirecto, pero como además involucran aspectos procesales esenciales que tienen un impacto directo sobre el procedimiento y el desarrollo de este, bueno, por un tema de acceso a la justicia, la Corte estableció que no importaba que no se hubiese interpuesto el amparo indirecto en aquel momento, sino que esta presunta violación procesal se podía combatir en el amparo directo. Y es el caso, por ejemplo, de cuando durante el procedimiento, pues me desechan la reconvención, o me desechan parcialmente la reconvención, o la ampliación de la demanda.
Es un tema procesal, sí, pues es un tema procesal, pero implica una afectación directa al artículo 17 en cuanto al acceso a la justicia, porque aunque yo obtenga sentencia favorable, esa sentencia no se va a ocupar de aquellas prestaciones que me fueron desechadas. Por esa circunstancia, lo ordinario es que contra esa cuestión procesal proceda el amparo indirecto. Sin embargo, si yo no lo promoví oportunamente, conforme a esta jurisprudencia de la Corte, no precluye mi derecho para impugnar esa cuestión de índole procesal como presunta infracción al procedimiento a través del amparo directo que promueva contra la sentencia definitiva. Y entonces, precisamente lo que trato de evidenciar es, si la propia jurisprudencia de la Corte ha reconocido no solo este tema de la aplicación retroactiva siempre y cuando sea en beneficio de la parte quejosa, pero además que no genere desigualdad entre las partes. Porque también cuando es un procedimiento que solamente interviene el promovente, bueno, pues la aplicación retroactiva, cuando es en su beneficio, pues no pasa nada. O en materia penal también vemos Sí, esas circunstancias. sí, Si es a su favor, sí, pues no genera ningún problema la aplicación retroactiva. Claro. Pero cuando tenemos un procedimiento adversarial, cuando tenemos un procedimiento en donde interviene más de una persona y tenemos una controversia, pues no podemos decantar el presunto beneficio de la aplicación retroactiva de la norma solo con base en la visión que se tiene de una de las partes. No, aquí para que la norma se pueda aplicar en forma retroactiva, no debe de romperse precisamente ese equilibrio procesal. Porque si se rompe el equilibrio procesal, si se rompe la igualdad entre las partes, entonces esa aplicación retroactiva ya no será conducente. Y esto sobre todo tratándose de los procedimientos jurisdiccionales civiles, mercantiles, familiares. ¿Por qué? Porque hay una persona que está enfrente. Así es. Entonces no puede haber una preferencia sobre los derechos de uno en perjuicio de los derechos del otro, Claro. a menos que ésta se trate de una persona tutelada. Esto es, un niño, niña, adolescente, una persona con alguna discapacidad o que legalmente tenga este tipo de circunstancias, o en materia del trabajo, por ejemplo, las personas trabajadoras, sí, o en materia penal, en los casos en que el propio artículo 79 de la Ley de Amparo establece el beneficio de la tutela de la suplencia de la queja para esta clase de núcleos o personas en estado de vulnerabilidad. Entonces, si ya las reglas de la retroactividad están de alguna manera claras en la jurisprudencia mexicana, me parece que esa jurisprudencia es la que debe de orientar la interpretación y los alcances que se deben dar a este artículo transitorio para una adecuada aplicación. Recordemos que de repente las normas no son tan explícitas, no son tan entendibles para el común de la gente o incluso para las personas juzgadoras. Sin embargo, el propio artículo 14 de la Constitución en su último párrafo privilegia la interpretación literal de la norma, pero también la propia norma constitucional establece que cuando no hay norma en particular o esta de alguna manera resulta obscura, bueno, pues se tiene que aplicar la interpretación, y esa interpretación puede ser atento a los principios generales del derecho e incluso la doctrina o la propia jurisprudencia. Entonces me parece que aquí, por más de que yo pudiera interpretar literalmente este artículo transitorio y ver atento a todo este desarrollo jurisprudencial que ha tenido el principio de retroactividad, yo no le vería mayor inconveniente. Bueno, además, aun y cuando pudiera dudarse sobre la constitucionalidad o no de la norma en específico, pues ante la duda, pues yo la puedo interpretar sin salirme de los cánones. O sea, yo no puedo decir que la norma dice lo que no dice, o al revés, o sea, eso sí no lo puedo hacer. Pero de alguna manera sí tengo las reglas jurisprudenciales que me establecen cómo interpretar esta norma en el caso concreto acorde a las especificidades de cada asunto, y me parece que en ese sentido estaría salvaguardada para todas las personas y no solamente para una en particular, sino para todas las personas que intervienen en el juicio de amparo, estaría salvaguardado este tema de irretroactividad de la ley. No, pues excelente. Bueno, pues ahí está todo lo que se venía dando ya de ayer, anteayer. Ha sido tremendo, Max, ha sido tremendo. Y yo creo que por eso era importante que estuviera aquí. Muchas gracias. Es sumamente importante. Y pues yo me quedo con una reflexión.
siempre. Nosotros vamos a tener próximamente en Ciudad Universitaria unas jornadas ya no sobre las reformas a la ley de amparo, sobre las reformas al amparo. Entonces les vamos a dar, va a ser en Ciudad Universitaria, lo que se recabe de todas esas van a depositar una cuenta de la Universidad Nacional Autónoma de México para que la gente que puede, pues que apoyarlos para su tesis. Eso lo hace directamente Fundación Universitaria. Próximamente se les va a decir. Va a ser 2 sábados. Está programada para los 2 sábados. Estuve ayer. Tengo que estar el lunes. Ya, con esto de la huelga que había habido un relajo, se va a cambiar unos días, pero se va a llevar a cabo. Ya para concluir, quisiera dejar muy claro aquí algo que no se ha dicho por falta de tiempo. El señor magistrado, yo lo dije al principio, es una persona muy estudiosa. Terminaríamos, ya es más, estaremos terminando el programa con todo lo que ha hecho magistrado. Pero quiero decir algo en claro para que la gente sepa. En 2011 se creó la nueva ley de amparo. Ahorita ya no le podemos decir la nueva ley, mejor la ley de amparo. Pero en 2011 fue algo muy extraordinario. Yo quisiera pedirle a nuestro director que en lugar de irnos a un espacio, seguirnos, porque es muy interesante lo que voy a decir. No sé si se pueda, señor director, seguir adelante en lugar de irnos a un y si no, nos vamos y regresamos en un minuto porque es muy interesante y quiero terminar con esto para ir. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Bueno, estamos de nueva cuenta con ustedes y quisiera decirles, en verdad, algo que quiero que sepan. Quedamos que en el 2011 salió la ley de amparo y en el 13. En el 13, sí, perdón. Y se trabajó en una maestría de amparo que fue coordinada por el doctor Ricardo Romero Vázquez, ese magistrado como parte también de la asociación de JUFET, y varios, si no me recuerdo, fueron 11 jueces y 13 magistrados. Creo que sí, y algunos compañeros de Foro Común. Sí, fue extraordinario esa maestría y se complementó con después el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Se presentó lo que habían estudiado, hicimos unas jornadas en Ciudad Universitaria, se les presenta a Murillo Karam y de eso se llevan todo lo que habían trabajado ellos. De ahí se sale una impresión y que fue todo un éxito, y de ahí tomaron, iban a tomar el 100%, bueno, nos dejaron el 65%, ¿no? Ya es mucho, y el presidente de la Suprema Corte en ese era... Es el ministro Silva Mesa. Silva Mesa. Nos hizo favor de presentarla, pues en la misma Corte en Revolución, junto con Jorge Mario Pardo Rebolledo, el ministro Ricardo, y un magistrado, se me va su nombre. Saloma Vera. No, Saloma Vera, sí. Fue extraordinario. ¿Qué quiero decir con esto? De que Tepanglato siempre se ha preocupado por crear mejores profesionistas que le hace falta a México. Les hace falta a México. Y eso es importante que se lo lleven. Y el señor magistrado siempre ha proporcionado, y quiero que se lleven esto. Ha sido gratuito todos los años que tenemos y que Tepanglato y desde Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados egresados de la NEB Aragón hemos seguido con esta corriente. ¿Por qué podemos darlo tan económico? Porque damos esto, una maestría, un doctorado en cualquier lugar es carísimo y no tienen a los maestros que tenemos nosotros. ¿Pero por qué? Porque orgullosamente se fundó con gente de Aragón, se juntó a Catlán, se juntó la Facultad de Derecho, se juntó la Libre de Derecho, se juntó otras universidades privadas, pero siempre con esa ideología de proporcionar a todos pues una pequeña, una gran enseñanza para todos en todas las materias. Y hemos seguido con eso. Y yo no quería dejar pasar ese momento. Y pueden inscribirse en la Universidad de Tepanglato, cualquier clase social, siempre serán recibidos. No importa de dónde vengan, siempre tenemos los brazos abiertos. Y ahora sí, le dejo la palabra al señor magistrado. Muchas gracias, querido doctor. Bueno, sí, la verdad es que ya son muchos años con la institución y como usted lo comenta, se trata de hacer un análisis objetivo
solamente respecto de estos temas jurídicos, no descubrir el hilo negro, establecer lo que la jurisprudencia de la Corte ha señalado respecto de este y otros temas de los que también hemos platicado aquí en esa institución, y con la libertad de cátedra que siempre se me ha otorgado, bueno, siempre he tenido la posibilidad de expresar libremente estas opiniones que se hacen más allá de cualquier tipo de ideología. Como dice el doctor, simplemente se trata de expresar una opinión. Puede su servidor estar incurriendo en algún error, como cualquier persona. Sin embargo, bueno, se trata de partir de un análisis objetivo y establecer el análisis a partir de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su jurisprudencia. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad. No, pues, y me despido rápidamente diciéndole, nosotros no, cuando estudiamos en Enebra, bueno, a mí me tocó ser de la tercera generación, no teníamos grandes lugares, pero les digo una cosa, pasa con lo mismo Tepantlatón, no tenemos grandes lugares, pero tenemos lo que cualquier universidad requiere al ser humano, el ser humano y de la sapiencia que se van dando al transcurso del tiempo. Con eso me despido y quisiera darle las gracias a nuestro director. Y muchas gracias, señor Maxat. Esta es su casa y que no sea la primera ni última vez. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches y hasta luego.